Huracán es el puntero del fútbol argentino. Y sí, yo entiendo que a la mayoría de personas les suele resaltar en la cabeza esta idea de que en las primeras fechas cualquiera puede ser puntero. Y hasta como que en todas las temporadas sucede que hay algún equipo diferente y que no es de los que terminan saliendo campeones, que tiene un tramito en el que está arriba de todo. Pero bueno, hasta que no se caiga el globo no podemos pincharlo tan rápido. La realidad es que por ahora está haciendo la tarea. En los enfrentamientos directos logró no perder y en este partido, donde tenía que ganar porque era local y se enfrentaba contra un rival más débil, consiguió ganar. Y lo hizo aparte de buena manera. Así todo, el Pirata Cordobés está mostrando sus garras. Y en este partido donde jugó sin un titular, ninguno de los que jugó en la Copa Sudamericana contra Atlético Paranaense jugó este partido, una cosa totalmente alucinante. Compitió bastante bien, demuestra que tiene unas muy buenas inferiores y que es un equipo que está para estar en primera división y para encima pelear a los puestos altos. Pero en este partido puntualmente, contra uno de los mejores equipos del fútbol argentino, no le alcanzó. Así que sí, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente Huracán 1, Belgrano 0. Y con 23 puntos, el Globo sigue subiendo. Belgrano tiene otro objetivo, así que después vamos a hablar de Belgrano más en detalle cuando juegue con sus armas de verdad. Durante el primer tiempo es donde se marca la verdadera diferencia, la que importa, la que está en el resultado, con ese de gol de Alarcón aproximadamente a los 30 y pico de minutos. Pero es muy importante entender que en el segundo tiempo, Huracán no es que haya sido puntualmente inferior, sino que jugó con el resultado. Pudo quizás ser superior por menos diferencia en cuanto a ocasiones de gol generadas, pero sí fue superior en cuanto a estar tranquilo, en cuanto a no sufrir prácticamente nada, en cuanto a tener bajo control un rival que no era para nada fácil. Y también hay que recalcar de manera muy positiva el hecho de que el Globo nunca se apuró. Obviamente tenía que ir a buscarlo y tuvo el 60% de la pelota en la primera mitad, tuvo más ocasiones de gol en la primera mitad y estaba en constante búsqueda en 3/4 de cancha hacia adelante de conseguir el 1-0, pero no se sentía como un equipo en el que están todos miedosos porque se les escape la punta o saben que es un rival al que hay que vencer y les juega la presión en contra. Creo que jugaron como siempre. Cuando tenían que distribuir más lentamente lo hacían bien, el mediocampo participaba y distribuía con inteligencia. Quizás había ciertos errores en cuanto a lo predecible que se volvían algunos ataques, pero así todo se notaba la superioridad y las combinaciones eran saludables, todos participaban y el mecanismo del equipo no era letal, pero sí era efectivo y generaba peligro. ¿Qué es lo que necesitaba el equipo? Ir generando peligro paulatinamente hasta que tengan su oportunidad. Y la oportunidad tarde o temprano iba a llegar. Y de hecho lo hizo. Porque acompañando una posesión inteligente y precisa, también venía una presión en la salida. Y que justamente a través de esa presión, con una recuperación de Echeverría, un toque sutil de Guanchope y finalmente una definición de Alarcón, consigue el 1-0. Belgrano no estaba teniendo una salida puntualmente mala, al contrario, justamente por esa razón Huracán lo presiona para evitar que pueda tener limpieza en ese sentido, y en una de esas, una salida que si no me equivoco se equivoca Tapia o Delgado, consigue una recuperación alta que le da el gol. Y es muy interesante porque en todo ese primer tramo, y ya di una pequeña pincelada de eso, Huracán cometió un error, que es no parar de tirar centros. Pongamos algunos datos como para graficar el tema. Fíjense esto, Huracán durante todo el partido tiró 30 centros, que no es que sea mucho, es un número un poco por encima del promedio simplemente, pero no se queden con ese número, porque no es muy significativo. Ahora, lo que es importante es entender de que esos 30, 21 estuvieron en la primera mitad, y de esos 21 solamente fueron conectados 2. Y aquí está el tema, fue muy impreciso, y esto quiere decir que en 21 ocasiones, o mejor dicho, en 19 ocasiones, estaba teniendo un ataque en el que la jugada se pierde por culpa de tirar un centro. Y obviamente es relativo, porque capaz que hay un centro que vos tirás y que no lo conecta a nadie, pero la segunda pelota lo podés ganar. Pero a simple vista podemos decir que había una gran imprecisión y que vos en muchas ocasiones estabas cerca de la zona de peligro y que al tirar un centro no conseguías nada. Y acá está el tema. En sí mismo no es ningún problema tirar centros. Hasta hay equipos que lo hacen muchísimo y les sirve. Pero esto es muy relativo en torno a la calidad que tengas de tu juego. Siempre sentar la pelota al área puede ser una oportunidad de gol. El problema ¿es la mejor oportunidad de gol? ¿O hay opciones que pueden ser mejores? Y por otra parte, hay que interpretar cómo está defendiendo el rival y qué tanto le están haciendo daño a las cosas que yo hago para poder hacer otras cosas. Porque, por ejemplo, hablamos de Banfield. En el caso de que no pueda pasar porque no le dé su juego colectivo o que realmente no tenga jugadores individualmente suficientemente capaces para romper de otra manera,
tirar centros al área desde súper atrás le ahorra muchos metros y teniendo por ejemplo a Sepúlveda en el área te puede servir. Pero Huracán lo que hacía era tener muy buenas jugadas, por ejemplo combinatorias entre Benítez y Cabral, buenas pases en profundidad de Fattori, buenas apariciones por derecha de Masanti, buenos pivots de Ávila para abrir la cancha. Tenía situaciones en las que circulaba el juego, se acercaba al campo rival, desbordaba a su rival para culminar todo con un centro. Todo culmina de la misma manera que lo culminaría Banfield, por ejemplo, que no lo estoy criticando, simplemente es una manera de jugar. Y todo para dividir una pelota y ver qué pasa. Es como que todo lo que haces y todo lo bueno que tenés lo terminás derivando demasiado al azar. Y reitero, si vos de repente con este estilo de juego tirás 3 centros y hay 3 jugadas hiper claras, ok, no es que está mal. Pero en este partido, los que estaban ganando eran Compañucci, Delgado y Baldi. Los centrales de Belgrano estaban siendo muy dominantes y prácticamente no perdían ninguno de los duelos que le proponía la delantera del Globo. Entonces, ni tenía sentido porque eras muy repetitivo, ni tenía sentido porque en esa repetición no eras peligroso, y encima había muchas opciones que podían venir del mismo tipo de jugadas. Y siempre Masanti o Cabral o mismo también Benítez tiraban centros. De hecho, en todo el partido, entre los 4 jugadores de banda, 2 extremos, 2 laterales tiraron 19 centros y conectaron solamente 1. Cosa que habla mucho de cómo pudieron desbordar, pudieron aparecer, pero no era concreto lo que hacían. Y tengamos en cuenta que Huracán no tiene muchos jugadores de área. Obviamente tenés a Alarcón que puede penetrar y cabecear, capaz que Echeverría, obviamente Guanchope, pero ninguno es un especialista aéreo y tampoco es que tenés doble punta como para usar mucho de ese recurso. Diferente sería si estamos hablando de pelotas paradas, pero la realidad es que muchos de los centros no venían de esa manera. Entonces ahí está el tema. Huracán tenía muchos centros, muchas jugadas interesantísimas, como ya dijimos con Fattori, con Cabral, con Benítez, con De la Fuente, con Echeverría, en las que llevaba la pelota y la movía y superaba al rival, pero todo decaía en simples centros. Y esos centros le jugaban en contra. Justamente en el gol, en vez de tirar un centro, la jugada termina en el borde del área y hay un remate a larga distancia, cosa que no estaba pasando. Y un recurso tan simple como el de pegarle desde afuera cuando tenés jugadores que lo hacen bien, como es el caso de Alarcón, te rompe el partido. Y fue un recurso diferencial con respecto a lo que estaba haciendo hasta ese punto. Y así es como Huracán gana, porque ese fue el gol que le hizo ganar, literalmente. Sin ese gol no sé qué hubiese pasado, pero la realidad es que Belgrano estaba bastante sólido de otra manera. Ahora, hablando un poco de Belgrano, no quiere decir que estaba jugando un buen partido. Simplemente estaba siendo bien defendido el recurso de los centros del rival. Pero después le costaba. ¿Por qué? Por un lado porque no recuperaba pelotas y al contrario el rival le recuperaba muy rápido la pelota. Y por otro porque no tenía poderío ofensivo. Lo que solía hacer era con Delgado tirar pelotazos largos y hacer el doble juego de doble 9, valga la redundancia, entre Chavarría y Suárez. Chavarría peinando, pivoteando para que le quede a Suárez. Y entre los dos luchaban contra los diferentes jugadores del Globo, por ejemplo Carrizo o Pereira. Y no generaban muchas ocasiones de gol. A lo último, cuando llegan perdiendo 1-0, hubo una jugada interesante en la que se combina Lencioni con Heredia y al final remata Tapia, que hay una buena tajada del arquero Galíndez. Pero fue una jugada del montón dentro de muchas otras que no eran muy buenas. La realidad es que le costaba mucho porque jugaba casi siempre de espaldas y dependía mucho de los pelotazos largos, justamente por la presión ejercida por Huracán y porque en el mediocampo dominaba Huracán. Pensamos que jugaron jugadores como Bustos en el mediocampo, como Tapia, jugaron, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Lencioni, Chavarría mismo, que no son titulares. Estamos hablando de que acá tendrían que estar Rolón, Quiñón, arriba Bobita Fernández, González Metili. Hay mucha fuerza creativa que hoy no estaba. Y por ende, para tener la pelota era difícil. Así todo, lograron tener bastante presencia en campo rival y en la estadística general de los 90 minutos estuvieron en la misma cantidad de tiros que los que generó Huracán. Pero fueron de menor calidad y encima en momentos diferentes del partido. No es lo mismo dominar el partido como la hacía Huracán cuando estaba 0-0, donde están en tablas, que dominarlo cuando ya vas perdiendo, cuando obviamente el rival te deja un poco el espacio y vos vas a atacar porque el rival te lo deja hacer. Obviamente hay que matizar que no es que una cosa valga menos, otra cosa valga más, pero sí son diferentes tipos de dominio. Uno es un dominio más real porque el otro rival no quiere ser dominado, y otro es un dominio relativo, porque Huracán cuando ya estaba ganando, obviamente se dio un poco de terreno. Ahora, la segunda mitad fue bastante aburrida en torno a lo bien que hizo Huracán su partido defensivo. Y no es que haya tenido una cosa de replegarse un montón o estar súper en el área esperando, pero al menos podemos pensar, por ejemplo, en el hecho de que haya tenido el 60% de la pelota en el primer tiempo y en el segundo tiempo tuvo menos del 50%. Y casi llega al 60% el equipo cordobés. O sea que se invirtieron un poco los roles, pero no un punto que haga que Belgrano merezca el empate.
pero si lo conseguía, porque había un gol de diferencia, lo conseguían. Tampoco era una cosa completamente descabellada. Hubo un tiro libre de Suárez, hubo una jugada en la que conseguían tiros libres por zonas medianamente peligrosas, hubieron combinaciones por banda, con Heredia, con Lencioni, capaz con Fachelo, a un pase largo más de Compañuccio Delgado, pero esa misma deficiencia que se veía de Belgrano en el primer tiempo, pero en un partido un poco más abierto, en el segundo tiempo se vio mucho más. Y si combinamos el hecho de que el equipo que mejor mueve la pelota la tiene menos, con el hecho de que el equipo que más mueve la pelota lo hace peor, porque tiene peores recursos, porque está jugando con un equipo alternativo, hace que todo se vuelva mucho más plano, mucho más chato. Para colmo tenemos a Fattori, Alarcón y Echeverría, los mejores jugadores de Huracán, que juegan todo el partido. Y son todos muy buenos, o al menos interesantes, en el rol de la contención, en el rol de la presión, en el rol de estar bien parados y no equivocarse. También pasa lo mismo con Carrizo y con Pereira, buen partido, sólido, cuando tienen que desplegarse un poco por banda para ayudar a un extremo que está atacando en la defensa, o tener que hacer un anticipe o un adelantamiento, se mueven bien en línea, están muy sólidos. Digamos que no hay muchos recovecos por donde atacar al Huracán, menos que menos si no tenés tantos recursos creativos. Los que entran en el segundo tiempo, por ejemplo, Brian Reina, puede ser un jugador muy desequilibrante, también entre Hernández, podría haber hecho algo, pero no alcanza. No tenía la cohesión el equipo cordobés como para romper al rival. Y de hecho, tiene más tiros al arco, tiene más tiros totales, tiene más presencia en el área rival, pero fue una presencia aburrida, pasiva. Tener la pelota, ir por impulso y nada más. Y tiene sentido, era un equipo alternativo. Y tampoco le importa mucho este partido al Belgrano. Y así todo, mordió. Fue peligroso, tranquilamente lo puede haber empatado en una de esas con un poco de suerte. Pero reitero, con un poco de suerte. La realidad es que el partido de Huracán fue más inteligente, fue más sólido, fue mejor, realmente. Lo único que criticaría sería esa primera parte donde quizás caí un poco en la repetición. Pero no la repetición por estar apurado, sino simplemente por no pensar otras opciones. Creo que fue una falta de creatividad o de ideas y no una cuestión de, uy, estoy apurado, tiro un centro al área. Porque no se veía así, no se veía como decisiones apuradas. Sigan decisiones que podían ser lógicas, pero que una tras otra caían en el mismo error o en la misma calidad de recursos y que terminaba perjudicando al equipo. La realidad es que el Lobo estuvo bien, se aprovechó de un Belgrano disminuido, obviamente con los titulares hubiese sido completamente diferente y ganó. Es importante tener en cuenta lo importante que son los calendarios y como por ejemplo a Huracán le conviene jugar contra Belgrano, porque si Belgrano no hubiese llegado a esta instancia de Copa Sudamericana o la Sudamericana no le importase, no hubiese jugado con este equipo. O sea que quizás cuando otro equipo importante, no sé si ya jugaron, ¿no? Pero Vélez, River, que capaz que ya jugó con Belgrano, se enfrenta contra Belgrano, capaz que se enfrentaron antes con un equipo titular de Belgrano y perdieron puntos por eso, como por ejemplo Racing, o capaz se enfrenten más adelante, cuando esté eliminado de la Copa Sudamericana, contra Belgrano y le dé un equipo más difícil. O sea que hay que aprovechar estos pequeños resquicios que te da el calendario para enfrentarte contra rivales disminuidos por las copas internacionales. Y si lo aprovechás con victorias, es lo que te puede hacer salir campeón. Falta un montón, van 11 fechas, no vamos ni por la mitad. Y encima tiene equipos que le tienen por los talones. No es que Huracán está hiper para salir campeón. Este partido puntualmente no le sobró mucho. De hecho, no fue tan creativo. Le faltaron ocasiones de gol como para liquidarlo. Lo pudo haber sufrido hasta el final. Pero lo consiguió. Fue inteligente. Eso es lo importante. Así que me parece que es meritorio. Belgrano tampoco se puede hablar mucho. Ya mencioné el juego por banda, unas combinatorias, el rol de pivot de Suárez y Chavarría que para mí estuvieron bien, y los pases largos de Delgado. Destacar también a Espínola, que me pareció que tuvo un buen partido como arquero. Aunque Galíndez, por otro lado, Huracán, tampoco se quedó atrás. Hasta acá el video. Si llegaste hasta acá y solamente querías ver el video, ya está. Pero ahora te voy a decir un par de cosas más si te interesa ayudarme en mi creación de contenido. Simplemente, si me quieres ayudar a crecer, a poder progresar, algún día poder vivir de esto que es mi sueño, te recomiendo que te suscribas al canal. Así puedo crecer un poquito más y estar ahí más cerca, un poquito más cerca algún día por monetizar. Te agradecería de corazón que lo hagas. Y también, si un like o un comentario me ayuda a que se visualice el video y me sirve un montón. Y si es un comentario, ¿qué opinas del partido? ¿Qué opinas de Huracán? ¿Qué opinas de Belgrano? ¿Qué pensás que puede ser alguna clave del partido que yo no mencioné o algún aspecto que te parezca interesante? Como por ejemplo la expulsión de Benítez al final, que no pudo aprovechar demasiado del Pirata pese a tener un jugador de más. O cualquier cosa. Si querés corregirme, aclararme o decir lo que vos quieras, extenderte lo que se te cante y explicate, me interesa leerte. Y bueno, nada, me despido y esperemos para hacer un canal de fútbol argentino lo más equitativo posible mencionando a todos los equipos. Nos vemos.